los muertos que han tenido las comunidades mapuches. ¿Ya? Eso van generando situaciones de desconformidad. Gente lesionada que hemos tenido nosotros. Gente encarcelada, muchos de los dirigentes, muchos de los representantes mapuches que han sido encarcelados, han sido, básicamente, no han sido encarcelados por los hechos que se investigan, sino que han sido encarcelados por una idea que ellos representan. La verdad es que el Estado chileno, al parecer, no tiene la capacidad de indemnizar todo el mal que ha causado. Partiendo de esa base, efectivamente el Estado chileno transgredió la propia Constitución del Estado, sus propias leyes para armar, para organizar el genocidio que se cometió con el pueblo mapuche y la posterior usurpación de sus riquezas. Más bien se trata de tomar conciencia, creo yo, de esa página negra de la historia chilena, de la página más negra, aún peor que la situación vivida el año 73. Si las policías tienen que actuar ante delitos flagrantes, tienen que hacerlo, en imperio de la ley, digamos, por la seguridad y la tranquilidad pública. A nosotros nos interesa por sobre todo, así como también que se enfrente el tema policialmente si hay que hacerlo, por sobre todo que el tema se enfrente en cara a cara con las comunidades. Esa es nuestra apuesta principal. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de Latidos del Biobío. Comenzaremos hablando del conflicto mapuche, una situación que cada cierto tiempo hace noticia en nuestra zona y en general en todo nuestro país, pero particularmente delicado lo que está ocurriendo hace algunos años ya en la provincia de Arauco. Haremos un viaje a través del tiempo y también físicamente a la provincia de Arauco. Al final de este camino entenderemos algo más del conflicto mapuche, de la deuda histórica, y al final del camino también nos encontraremos con José Huenchunao en la cárcel de Angol, quien ha comenzado a cumplir una condena de 10 años por el delito de incendio terrorista. En la cárcel está el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Comenzamos este viaje. En mayo del año 2002, en TVU, mostramos una entrevista exclusiva a José Huenchunao Mariñán. El indígena, al momento de grabar esta conversación, permanecía prófugo de la justicia y pese a que era intensamente requerido por los organismos policiales, no había sido ubicado en varios años. Por aquellos días, Huenchunao era perseguido por la investigación que seguía el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, por una supuesta infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Acción judicial que fue presentada por el gobierno debido a uno de los atentados incendiarios más importantes que se han registrado en la provincia de Arauco, uno de los tantos que por esos años afectaron a la hacienda Yeuyeu, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal. Llegar a este punto, entrevistar a José Huenchunao, fue un trabajo de investigación periodístico arduo. De hecho, los dirigentes de la CAM durante varios meses estuvieron analizando esta posibilidad y finalmente, cotejando datos de seguridad, decidieron concederla. La coordinadora por aquel tiempo estaba más que operativa. De hecho, para el encuentro con el líder de esta organización, los indígenas montaron todo un operativo que incluyó contactar a varias personas en la provincia antes de llegar a Huenchunao. Han pasado los años y hoy comenzaremos de nuevo el viaje a Arauco. Iremos a entrevistar al mismo indígena, pero ya no en libertad, sino en prisión. Vamos a la cárcel de Angol, donde este líder mapuche comenzó a cumplir su condena de 10 años y un día. La Real Academia de la Lengua Española define escuetamente, tal vez muy escuetamente, la palabra indígena. Para la RAE es sencillamente el adjetivo que describe al originario de un país.
un poco más de ahondamiento se encuentra con la definición que hay de la palabra mapuche, que según la academia describe al individuo de un pueblo amerindio que en la época de la conquista española habitaba en la región central y centro-sur de Chile. La verdad es que ser mapuche hoy tiene muchas más implicaciones. Ser mapuche es ser, por cierto, indígena, ser indio para algunos, ser un terrorista para otros, un fundamentalista, un agricultor. Ser mapuche es la muestra viva de un pasado que aún no hemos sido capaces de solucionar. Lo cierto es que de acuerdo a los libros de historia, ser mapuche es ser protagonista de una de las historias del mundo moderno más ricas en hechos heroicos. Son el único pueblo que logró detener al imperio más poderoso que jamás haya existido en América, los incas, y más tarde al imperio predominante en el planeta durante el siglo XV, los españoles. Pese a esta riquísima historia y de acuerdo a los hechos, sin embargo, solo desde hace algunos años, más específicamente desde el advenimiento de la democracia, que la opinión pública se ha interesado realmente por la problemática que afecta a esta nación o pueblo. Esa es la percepción general y la propia sentencia del historiador Arnoldo Pacheco. A mí me da la impresión, puede ser que esté mal informado, de que hay una impronta, un esfuerzo de presupuesto más importante. Pero no siempre las medidas. Me da la impresión que son más de imágenes, que son más de dejar tranquilo muchas veces el problema. Pero no ha habido un trabajo integral y un trabajo con la base de lo que realmente quieren los indígenas. No se trata de entenderse solamente con las coordinadoras más organizadas políticamente, sino cómo llegar a la base y necesidades. La entrevista de José Huenchunao el año 2002 fue larga y versó sobre los más variados ámbitos del quehacer de su nación. La deuda histórica y las reivindicaciones territoriales eran y son sus preocupaciones principales. Representan esa parte del Mapuche. En la etapa que se conformó la coordinadora, básicamente nuestra definición fue desatar conflictos, pero conflictos que después tenían que seguir un proceso. Cada conflicto es un proceso particular dentro del gran proceso. Entonces se desataron los conflictos, pero hoy día estamos en una etapa de consolidación de esos conflictos, en una etapa más política, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, cómo nosotros controlamos los conflictos que desatamos, porque los conflictos que desatamos son de recuperación de tierra. Entonces, donde planteamos las recuperaciones de tierra, hoy día estamos en la etapa de consolidar un control territorial sobre esos predios que lo desatamos en conflicto. La denominada deuda histórica es aceptada por todos los protagonistas e incluso por el propio gobierno, que con más errores que aciertos ha impulsado distintas iniciativas destinadas a repararla. Pero la evaluación ha sido tan mala que el líder de los indígenas hace 5 años ya hablaba de enemigos. El enemigo nuestro, tanto el Estado como las empresas, han generado condiciones para que nuestra gente sea dependiente. ¿Ve? Y hoy día somos un pueblo dependiente de algunas situaciones que ellos han generado. Y ese es un desafío político de nosotros, es un desafío ideológico para salir de ahí. Nuestro viaje a la cárcel de Angol continúa, sin inconvenientes. Ya entramos en la provincia de Arauco. Se nota por la gran cantidad de camiones madereros. Curioso, porque a pesar de ser esta tierra mapuche y ser esta una etnia en esencia de agricultores, todos los esfuerzos del gobierno, los políticos, los empresarios, apuntan al desarrollo de la actividad forestal y no precisamente la agrícola. Así incluso lo reconoció el gobernador de Arauco, que si bien es cierto, hoy no está en el cargo, entendemos, representa el sentir del Ejecutivo. Bueno, a través de instrumentos que tiene el Estado, subsidios de compra de tierra, hemos avanzado grandemente en poder acoger las demandas del pueblo mapuche. Se han comprado miles de hectáreas para poder, desde su perspectiva, recuperar tierras. Pero también hay que decir que prácticamente el 70% de la provincia de Arauco tiene plantaciones forestales, por lo tanto nos constituimos como una zona netamente forestal. Ahora, nosotros desde el punto de vista del gobierno hemos desarrollado un plan especial para la provincia de Arauco, que se llama el Plan Territorio Arauco y que anunció la presidenta el 5 de enero,
y que identifica otras vocaciones productivas, y dentro de ellas está el turismo, el etnoturismo. En esta provincia tenemos parajes maravillosos, 2 lagos, una costa inmensa, bosques milenarios en la cordillera Nahuelbuta, y queremos apuntar al desarrollo precisamente de esas actividades, como también la pesca y la agroindustria. Y en ese sentido, esta oficina de la Agencia de Desarrollo Provincial va a ir desarrollando y potenciando esas actividades productivas. El último censo del año 2002 estimó la población nacional en algo más de 15 millones de chilenos. De ellos, 692.192 personas, vale decir, un 4,6% declaró pertenecer a algún pueblo originario o indígena. Y de este total, un 87% se reconoció mapuche. Datos que poco importan si se considera el hecho que, en estricto rigor, casi todos los chilenos tenemos en nuestra sangre algo de este pueblo originario. El tema indígena comenzó a importar con la llegada de la democracia, ya lo hemos dicho. Desde ese entonces, muchas han sido las iniciativas. La primera fue el denominado Acuerdo de Nueva Imperial, suscrito en 1989 por el, en ese entonces, candidato presidencial Patricio Aylwin. Le siguieron la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la propia ley indígena, la creación de la CONADI, el Pacto por el Respeto Ciudadano, la Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena y la instalación cada 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Pero fue en marzo del 2000 cuando se dio uno de los saltos más importantes. En esta fecha, el presidente en ejercicio, Ricardo Lagos Escobar, creó un grupo de trabajo cuya labor era recoger o resumir todo lo hecho hasta ese momento. Esta iniciativa derivó en un documento denominado Política de Nuevo Trato, que fue hecha pública el 16 de abril del año 2004. La idea era comenzar a saldar lo que se institucionalizó como la deuda histórica del Estado chileno hacia los pueblos originarios, deuda que es reconocida por el propio Ejecutivo Nacional y sus representantes ante el mundo indígena. Bueno, nosotros en el marco de la ley 19.253, ley indígena, en su artículo 20 nos da atribuciones para hacer subsidios, concursos de tierra y también para ver situaciones más complejas que demuestren históricamente que hay una deuda histórica o que hay un desmedro territorial de las comunidades. Eso se obtiene mediante informes que son emanados íntegramente por funcionarios de CONADI desde el punto de vista antropológico, social, jurídico. Yo le llamaría mejor deuda histórica social, por una razón sencilla, porque han sido excluidos, dominados, explotados, en general, aunque hayan vendido muchas veces sus tierras, en la pacificación de la Araucanía, donde se instalan los colonos, es a la fuerza, en muchos casos. Y el abandono de sus tierras viene a ser lo simbólico. Respondiendo a tu pregunta, ¿es una cuestión de tierra? Eso es lo simbólico. Eso es lo emocional. Pero en la entrega de tierra, de acuerdo a lo que hemos visto en las últimas décadas, ha sido hecha por la presión de lucha, usando la violencia, y el gobierno ha tenido que ceder entregando tierra, y no me parece el camino más indicado. Continuando con los datos censales, la población indígena se ocupa mayoritariamente en la agricultura, un 17,9%, especialmente la población mapuche y aymara. En el comercio, un 16%, en manufactura, un 12%, en el servicio doméstico de hogares particulares, un 11%. Y la tasa de cesantía fue de un 13% total, lo que en estricto rigor no varía mucho de lo que ocurre con el mundo huinca, aunque en honor a la verdad, los que son indígenas y viven en comunidades practican la agricultura de subsistencia, vale decir, no están buscando trabajo y por lo tanto no existen para el INE. Bien, ya estamos de regreso de esta pequeña pausa comercial. En este segundo bloque haremos un paralelo entre los movimientos indigenistas de América Latina y lo que sucede con el conflicto mapuche. Particularmente hablaremos del conflicto de Chiapas ocurrido en México. ¿Existe la posibilidad que una situación similar ocurra en la provincia de Arauco? La respuesta está en este segundo bloque.
Nuestro viaje a Angol se detiene en el Museo de Cañete. Este es un lugar donde la cultura mapuche se brinda al público con generosidad. Solo aquí entendemos un poco de qué se trata este tema. Se trata de cientos de años de historia que se niegan a morir a manos de nuestro más que imperfecto sistema económico. Bien entrada en la provincia notamos la presencia policial. Desde hace algunos años este lugar ha sido escenario de una especie de guerrilla no declarada entre los empresarios forestales, que hoy tienen más de 800.000 hectáreas plantadas con pino y eucaliptus, y el mundo indígena. Una de las cosas que más molesta a los mapuches o huilliches, según sea el caso, es una especie de acaparamiento que existiría por parte de las empresas. Efectivamente, los grandes conglomerados tienen hoy plantado casi 1/3 del total de la superficie utilizable en la región del Biobío. Son 800.000 hectáreas. Como la superficie regional es de poco más de 3 millones de hectáreas, pero hay más de 1 millón erosionadas, claro, en la práctica los forestales ocupan casi la mitad de los terrenos en condiciones de ser utilizados. Para este trabajo considerábamos de suma importancia contar con la opinión de los representantes del mundo empresarial forestal. Sin embargo, y en una decisión que por supuesto no compartimos, se nos comunicó a través de su Departamento de Relaciones Públicas que sencillamente no quieren hablar de su influencia o de su rol en tierras mapuches. Quien sí lo hizo fue el vocero de gobierno, que así comentó el rol de las empresas en la provincia. Nadie puede negar que aquí han habido empresarios que han hecho una importante apuesta en la industria forestal, en todos sus aspectos, ¿ya? Una importante apuesta. Hay muchos capital invertido. Para nadie es un misterio que el principal esfuerzo de esa inversión se hizo en dictadura, en donde en definitiva no había muchos mecanismos de control. También se hizo con la industria pesquera aquí en la región del Biobío, con las consecuencias que trajo para la bahía de Talcahuano. En democracia esto tenemos que mejorarlo y transparentarlo. Para ser bien sincero, y por segunda vez, Orcone nos señaló claramente que no es posible seguir teniendo una industria tan rica en una provincia donde están los indicadores de pobreza más altos, no solamente de la región y del país. Por eso todavía es importante que los empresarios comprendan, y creemos que en ese camino han aprendido, comprendan que el diálogo social es fundamental con los trabajadores y con las comunidades, no solamente indígenas, sino que con la comunidad araucana en general, digamos, de la provincia de Arauco. Actualmente hay cerca de un centenar de mapuches detenidos, formalizados, procesados o condenados por el denominado conflicto indígena. Ahí están Víctor Ancalaf, Patricia Troncoso o La Chepa, Pascual Pichún Hijo, Erito Santi y los hermanos Jaime y Juan Marileo. Pero sin duda lo que más ruido generó fue el arresto de la cabeza de la coordinadora Arauco Mayeco, José Yanquileo, Héctor Yaitul y por supuesto José Huenchunao. Huenchunao fue condenado por la Nueva Justicia en ausencia a 10 años de presidio por incendio terrorista. Su captura ocurrió el 20 de marzo de este año, después de meses de seguimiento. Carabineros fueron los protagonistas de este operativo, calificado casi como una hazaña por nuestras autoridades. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta madrugada fue detenido al interior de la comunidad Pascual Coña, en la provincia de Arauco, el máximo líder de la coordinadora Arauco Mayeco, José Huenchunao, quien se encontraba prófugo desde agosto de 2004. Así lucía José Huenchunao Mariñán en el otoño del 2002, cuando en la clandestinidad eludía carabineros e investigaciones y conversaba en extenso con el programa Latidos del Biobío de nuestro canal. Hoy, casi 5 años después, otra vez las cámaras lo vuelven a captar. En esta ocasión, al interior de un helicóptero, rodeado de policías fuertemente armados, más delgado y enfermo. Este indígena fue arrestado al interior de la comunidad Pascual Coña, ubicado en las cercanías de Tirúa, a las 7 de la mañana y mientras abandonaba una vivienda. Fue un operativo rápido. Al instante se generaron una serie de rumores: que venía con escolta de la coordinadora, que no alcanzó a reaccionar, que José habría dicho que portaba una bomba. Lo cierto es que apenas fue detenido, fue trasladado bajo la sombra de un operativo pocas veces visto y que incluyó helicópteros, fuerzas especiales y buses blindados hasta el juzgado de garantía de Lebu.
Ahí fue interrogado por el fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta. Tras comparecer, fue trasladado vía helicóptero hasta Concepción, donde fue mostrado a la prensa como una especie de botín de guerra. La aeronave se reabasteció de combustible y a las 10 de la mañana, con 15 minutos, comenzó su traslado desde la sección aeropolicial de Carabineros hasta la ciudad de Angol, donde lo esperaba otro grandioso operativo. Según señaló Jimena Jassi, fiscal regional del Ministerio Público, con la detención del dirigente, toda la cúpula de la CAM queda completamente detenida, recordando que en noviembre del 2006 fue detenido José Yanquileo y más tarde Héctor Yaitul Carillanca. Esta es una agrupación que se maneja en la clandestinidad, por lo tanto no tiene una dirigencia establecida y que uno pueda con certeza decir con esto la desarticulamos. Sin embargo, estos son sus líderes históricos y por eso nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha efectuado. Con el arresto de José Huenchonao, en la práctica todos los líderes del mundo indígena fueron o están en prisión. Con ello, ¿se está o no judicializando el tema? A nosotros no nos interesan las soluciones policiales. Si las policías tienen que actuar ante delitos flagrantes, tienen que hacerlo, en imperio de la ley, digamos, por la seguridad y la tranquilidad pública. A nosotros nos interesa por sobre todo, así como también que se enfrente el tema policialmente si hay que hacerlo, por sobre todo que el tema se enfrente en cara a cara con las comunidades. Esa es nuestra apuesta principal. De manera entiendo entonces que desde su punto de vista no se ha judicializado el tema indígena. Algunos temas están claramente judicializados y es bueno que sea así. Y es bueno que sea con esta justicia que ha sido reformada en los últimos años. Una justicia que con sus jueces da la cara. Una justicia en donde los juicios son públicos y que permite transparentar un proceso que no nos cae la menor duda, que en otros tiempos eran claramente oscuros. El Seremi de Gobierno o vocero de la Intendencia sabe mucho del tema. Maneja conceptos históricos que pocos conocen. Ahora, en torno a las representaciones, no pocas veces la CONADI ha sido cuestionada por su capacidad de conocer, recabar y, por supuesto, representar los problemas de los pueblos originarios. ¿Puede una institución de gobierno ser sensible a los intereses de los indígenas? La CONADI es una institución pública del Estado. Representa al Estado de Chile, no a los pueblos indígenas. Representa al Estado de Chile y tiene como objetivo promover y difundir lo que es la cultura y el desarrollo de las etnias de nuestro pueblo indígenas que habitan en nuestro país. ¿Y se puede hacer eso sin representar a los pueblos indígenas? Es que esto es una institución pública. Nosotros obviamente representamos a los pueblos y promovemos participativamente su desarrollo, pero somos una institución del Estado. La historia por lo menos nos enseña que en términos generales los países no han sido capaces de solucionar la problemática de los pueblos originarios, al menos así ha sido la tónica con los latinoamericanos. Valga como ejemplo extremo lo sucedido el año 1994 en el empobrecido estado de Chiapas, en México. El 1 de enero de ese año, y mientras el presidente Carlos Salinas de Gortari lanzaba con bombos y platillos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, en el sur de su país, y a la misma hora, miles de indígenas decidieron tomar las armas y declarar zona independiente la Amazonía mexicana, sentenciando la guerra al ejército regular mexicano. El tema, aunque registra algunas similitudes para Chile, la verdad es que es muy poco probable que se replique, por lo menos no en estos tiempos. Tal vez algo distinto pudo haber pasado hace algunos años cuando la temática indígena y la violencia asociada a esta causa sí era una situación seria de seguridad ciudadana. No, porque son zonas absolutamente marginadas de la vida política y del apoyo del gobierno. Aquí hay situaciones de bolsones, más que situaciones geográficas amplias donde hubiese una situación en que ellos estuvieran absolutamente desprotegidos y en manos de colonos. Eso es más propio del siglo XIX, la comparación. La defensa de los indígenas procesados o formalizados, según sea el caso, en nuestra zona ha tenido varios estudios de abogados como respaldo, pero hay un profesional que, a pesar de los pocos dividendos económicos que le da a la causa, es que ha decidido seguir representando a los comuneros. Se trata de Pablo Ortega, quien tiene su propia visión del fondo del asunto. La verdad es que el Estado chileno, al parecer, no tiene la capacidad de indemnizar todo el mal que ha causado. Partiendo de esa base, efectivamente el Estado chileno transgredió la propia Constitución del Estado, sus propias leyes para
armar, para organizar el genocidio que se cometió con el pueblo mapuche y la posterior usurpación de su riqueza. Más bien se trata de tomar conciencia, creo yo, de esa página negra de la historia chilena, de la página más negra, aún peor que la situación vivida el año 73. ¿Y qué pasa con la judicialización del tema indígena? Más bien la respuesta del Estado tiende a la judicialización, es decir, que aplica el derecho penal a un problema social y de hecho no solo aplica el derecho penal común, sino aplica leyes de excepción, elaboradas todas ellas durante la dictadura militar, a un conflicto social que no quiere o no puede resolver, porque toca intereses de sectores muy poderosos de la sociedad chilena, de los grupos económicos específicamente, que de algún modo controlan también el Estado y por lo tanto este solo reacciona mediante la judicialización, intentando apagar las situaciones más conflictivas y en definitiva postergar para más adelante una solución de fondo. Poco a poco avanzamos en nuestro viaje a la cárcel de Angol. Este es un recinto carcelario pequeño, ubicado en la frontera entre la 8ª y 9ª regiones. Es técnicamente un centro de cumplimiento penitenciario de mediana seguridad. Tiene capacidad para 230 internos, pero hoy es habitado por cerca de 340 reos. Entre ellos cumple su condena José Huenchunao, nuestro entrevistado. Huenchunao fue condenado en ausencia por el delito de incendio terrorista, debido al siniestro que el 20 de diciembre del año 2001 afectó al Fundo Poluco Pidenco. Curiosamente, fue el gobernador Mario Venegas quien presentó la primera acción judicial, adelantándose incluso en cerca de un mes a las propias empresas forestales. La causa fue llevada por varios defensores, entre ellos estaba precisamente Pablo Ortega, quien está convencido de la inocencia de su cliente. Es inocente José Huenchunao. Existe una sentencia efectivamente dictada, pero se está siendo reclamada ante las instancias internacionales. Esperemos que, si no hay justicia en Chile, al menos el sistema interamericano restablezca el imperio del derecho, ya que en Chile no se ha respetado. El tema también puede ser abordado de fondo. Vale decir, Huenchunao puede ser inocente o culpable, pero de infringir una ley que en la práctica nació durante un periodo considerado no democrático, ¿cómo es posible que el gobierno reniegue de esta legislación nacida en dictadura, pero a la vez la utilice a su conveniencia? Ahí hay una pregunta dura y compleja. Efectivamente, aquí la matriz que da forma a la institucionalidad chilena está radicada en la Constitución del 80, una constitución espuria, como hemos dicho siempre, que validamos en aras de una salida pacífica hacia la democracia, una constitución que no representa ni el alma del país, ni siquiera el sentido histórico que siempre le ha dado el pueblo chileno a nuestra patria, digamos. Ahí tenemos que hacer sin duda modificaciones, no han sido las pocas las veces en que los gobiernos han propuesto modificaciones a legislaciones que no se condicen con un Estado democrático, y claramente no vamos a dejar de perseverar. Ahora, que se aplique o no la ley antiterrorista, son los tribunales competentes los que tienen que hacerlo. La criminalización tiene dos elementos. Primero, cuando se dicta la ley. Efectivamente, las leyes están. El tema está en que las leyes siempre se aplican intencionadamente. Y en este caso hay una disposición del Estado de aplicar las leyes más rigurosas para controlar el conflicto mapuche. De la misma manera que si el día de mañana hay situaciones en la sociedad chilena que afectan los intereses de los poderosos, el Estado va a recurrir a esas mismas leyes. Gendarmería nos revisa meticulosamente. Desde la Dirección Nacional de la institución se nos ha autorizado a entrevistar al reo rematado. Pedimos hacerlo en un patio interior, pero los funcionarios son celosos y solo nos ofrecen una habitación de 2x2 para conversar. Además, se nos comisiona un gendarme. Por fin llegamos al final de este viaje. El saludo es un reencuentro después de 5 años. Ya estamos en la cárcel de Angol, a punto de conocer las palabras del líder de la coordinadora Arauco Mayeco,
hoy preso y condenado a 10 años de prisión. José Huenchunao habló de todo con Latidos del Biobío, habló de política, habló de deuda histórica, habló del rol de los gobiernos de la concertación e incluso se atrevió a decir algo sobre lo que sucede con su vida personal y su vida familiar. Conozcamos la entrevista. Fue este un largo viaje. Fue este un viaje al pasado, a la historia de nuestro país, a nuestra propia idiosincrasia. Ya estamos en la cárcel del Gol, solo resta esperar un par de minutos al reo rematado. Les saludo, es el comienzo de una conversación que esperamos ahonde sobre los porqués de este conflicto y sobre las esperanzas de terminar con esta oleada de violencia que más de algún momento hizo temer por la seguridad de los habitantes de la provincia de Arauco. Nuestra primera pregunta era obvia. Sí, psíquicamente bien, un poco físicamente con algunos problemas, pero nada grave hasta ahora. No tengo ninguna contradicción de asumirlo, porque sé que es un castigo político de parte de las autoridades de este Estado frente a nuestro pueblo, frente a nuestras comunidades. Y hay alguna gente de nosotros que nos ha tocado pagar esto. Por lo mismo lo vamos a asumir dignamente y sin mayores problemas. José estuvo 4 años escapando de la justicia. Sobre él pesaba una orden de arresto que, de acuerdo a sus dichos, no le cambió mucho la vida. No puedo decir que estaba haciendo una vida tan normal, porque igual sabía que detrás de mí hay una persecución política, pero en general mi vida ha sido semi-normal, porque he trabajado para sobrevivir y trabajaba en mi zona, en mi tierra, en mi lugar. Pero esa era su vida y sus intenciones de no verla alterada. Está claramente establecido que la coordinadora Arauco Mayeco contaba con una organización que protegía a sus líderes. En torno a este tema se tejieron muchos mitos que incluían casas de seguridad y un grupo de hombres armados que seguían a todos lados a José Huenchunao. No tenía casa de seguridad, solo lo que tenía era la acogida de gente, de vecinos míos, muchos peñiques, hermanos que entienden nuestra lucha y que no hay nada más que se pueda decir al respecto. No era tan así. Ahora, de que sí había gente que sí se preocupaba por mi condición, sabiendo que igual había detrás de mí andaba gente, si la gente igual sabía que detrás de mí andaba gente, igual se preocupaba, me ofrecía su ayuda y todo. Pero nunca anduve con un ejército, una tropa, como se ha intentado decir muchas veces, orquestar una situación que no es así. Ahora ya en la cárcel y con 10 años de prisión por delante, se podría pensar en una especie de arrepentimiento, pero parece que para Huenchunao esta palabra no existiera. ¿Acaso me arrepiento? No, de ninguna manera. Al contrario, siento que todo esto que se ha hecho es muy digno, es muy importante para la vida de un mapuche que quiere que su pueblo, que su cultura siga viviendo. Y es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos luchado harto para que nuestra cultura, nuestro pueblo, hoy día tenga un espacio en esta sociedad, y creo que ese logro político lo hemos conseguido. Hoy día toda la gente habla de los mapuches, y anteriormente, hace unos 15 años atrás, se desconocía que hasta existían los mapuches. Hoy día estamos en una situación que es muy distinta. Hoy día para nadie somos desconocidos, al contrario, dentro de esta sociedad también se va entendiendo que somos un pueblo que, como cualquier pueblo,
tenemos derechos políticos y territoriales que en algún momento tendrá que reconocerse. Uno de los principales factores que esgrimió el gobierno y los propios empresarios de la zona de Arauco para aplicar la ley de seguridad del Estado, por ejemplo, tiene que ver con los hechos de violencia que durante estos últimos años se han generado en la zona del conflicto. Desde la cárcel, el líder indígena explica esta circunstancia. Nunca nosotros nos preocupamos de promover, digamos, la violencia ni los atentados. Lo que nosotros nos preocupamos fue siempre que nuestra gente elevara la capacidad política, elevara la capacidad ideológica para entender en qué contexto nos encontrábamos en la actualidad los mapuches. Y la gente fue haciendo ese ejercicio y decidió luchar. Y muchas de las cosas que han pasado ni siquiera han sido planificadas, sino que ha sido producto de una situación de reacción que ha tenido nuestras comunidades frente a la violencia que ha sido histórica, que no es una violencia que se viene dando de ahora, es una violencia histórica que se ha venido desarrollando en contra de nuestro pueblo. Ustedes podrán ver, por ejemplo, que hoy día nuestro pueblo, nuestra comunidad, y también ha sido, creo yo, el acierto de nosotros, de frenar a nuestra gente a que se produzca mayores violencias. Porque, por ejemplo, los muertos que han tenido las comunidades mapuche, ¿ya? Eso van generando situaciones de desconformidad. Gente lesionada que hemos tenido nosotros. Incluso va más allá. Argumenta que su gente ha sido encarcelada solo por expresar ideas distintas al modelo neoliberal que hoy impera en nuestro mundo. Muchos de los dirigentes, muchos de los representantes mapuches que han sido encarcelados han sido, básicamente, no han sido encarcelados por los hechos que se investigan, sino que han sido encarcelados por una idea que ellos representan. Entonces, esa situación va generando un cuadro, obviamente, de conflictos dentro de las comunidades. Está claro que el gobierno fue eficiente a la hora de poner tras las rejas a los líderes del movimiento mapuche en la zona de la Araucanía, pero ¿esto representa la muerte total y definitiva de la causa? Según mi análisis, es que el conflicto mapuche no muere con nosotros. El conflicto mapuche se va a seguir desarrollando y tal vez va a llegar hasta cuando se reconozca los justos derechos de nuestro pueblo, que son territorio y autonomía. ¿Pero no necesitan un líder para encauzar el movimiento? El pueblo mapuche tradicionalmente siempre ha tenido un líder. Primero fue Lautaro, luego fuiste tú. ¿Cuál es el nuevo líder del movimiento? Hay gente, hay harta gente en las comunidades que seguramente van a tener su renombre dentro del conflicto mapuche. Pero creo que los líderes no son una situación que alguien ande buscando el liderazgo, sino que los líderes los va dando el mismo movimiento. Y eso se va a dar. Creo que el movimiento está vivo y el movimiento va a ordenar cómo esto va a seguir para adelante y naturalmente van a salir los líderes, los nuevos líderes. Y eso también lo puedo garantizar que va a ser así. Pero vamos más atrás. ¿Cuándo parte realmente el conflicto indígena? Algunos podrán decir que solo en los 90 con la llegada de la democracia. Para José Huenchunao el tema es muchísimo más antiguo y se remonta de hecho al proceso que fue conocido como la pacificación de la Araucanía en el siglo XIX. El Estado chileno, en los años de 1860, comienza un proceso que se llamó la pacificación de la Araucanía, que culminó el año 1883 y que en ese periodo se usurparon 10 millones de hectáreas de tierra, aproximadamente, y se le entrega en un lapso después de ese proceso de la pacificación de la Araucanía hasta 1927, se le entrega a nuestras comunidades tan solo 500.000 hectáreas de esas 10.000 hectáreas. Entonces, ahí hay una situación que es muy concreta, donde nosotros decimos que el Estado tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, porque se le usurpó 10 millones de hectáreas de tierra, y que ese es como el fondo del problema territorial que existe hoy día.
es con el Estado, no es con los españoles y no es tampoco con otra entidad u otros pueblos. Nosotros no estamos planteando que se los devuelva los 10 millones de hectáreas. Lo que nosotros hoy día estamos planteando es que a las comunidades mapuches se les garantice un espacio territorial para que se desarrolle, ¿ya? Para que se desarrolle la cultura, para que se desarrolle la vida mapuche. O sea, nosotros lo que queremos es que no muera nuestro pueblo mapuche, ¿ya? Y eso es lo que puede pasar hoy día, ¿ya? Y el logro que tenemos, yo creo nosotros hoy día, es que está la esperanza de que nuestro pueblo siga reviviendo. El tema de la deuda histórica ha sido reconocida por el gobierno y de hecho se han trazado planes para solucionarla. Uno de ellos ha sido intentar convertir a los indígenas en empresarios turísticos, idea que no despierta reacciones intermedias, es aceptada o rechazada por las comunidades. Lamentablemente, en toda esta situación de dominación, nosotros los mapuches nunca hemos tenido la posibilidad de decidir qué es lo que queremos. Siempre se nos ha impuesto a través de la fuerza política, a través de una fuerza ideológica que se ha planteado desde el sistema, desde el Estado, qué es lo que tenemos que hacer los mapuches. O sea, no nos dejan ni siquiera pensar. Entonces, es difícil, por ejemplo, hoy día yo responder y decir, no, los mapuches queremos ser agricultores o queremos trabajar la línea del turismo, porque eso todavía no está definido en nuestras comunidades, pero nuestra gente quiere definir eso, y para eso necesita los espacios territoriales que sean necesarios para pensar y para desarrollarnos, y eso es lo que están haciendo algunas comunidades que han decidido recuperar territorio. ¿Para qué? Para hacer ejercicio de su cultura, para hacer ejercicio de su ideología, para hacer ejercicio de su política de desarrollo. Creo que los gobiernos de la concertación, dentro del contexto del conflicto mapuche, ellos se han aliado con los ricos, con el capital transnacional, con el capital nacional. Y esa es su voluntad política hoy día. Entonces han apostado por intervenir a las comunidades para destruirlo, para desarmarlo. Entonces ellos, ese es su rol. Hoy día las políticas, básicamente las políticas que existen hoy día son de exterminio hacia el pueblo mapuche. No hay ninguna política que a nosotros nos garantice que efectivamente por ahí va el camino de la justicia y de la reconstrucción de nuestro pueblo. La CONADI hoy día cumple una función del Estado. La CONADI hoy día es un facilitador de las políticas del Estado. Entonces, por lo mismo, la CONADI no nos da ninguna garantía a nosotros que es la institución o es la instancia donde podamos recurrir a buscar un tipo de solución a nuestros problemas que tenemos hoy día los mapuches. Durante los años 90, el conflicto indígena tuvo inusitado protagonismo. Incluso traspasó nuestras fronteras gracias a banderas de lucha como fue el asunto de las centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. Por ello, los organismos de inteligencia de las policías y del propio gobierno estuvieron muy atentos a los contactos internacionales que pudieran establecerse con la organización más fuerte de los indígenas, la coordinadora Arauco Mayeco. Yo sé que hay gente mapuche que sí ha ido a Perú, hay gente mapuche que sí ha ido a Bolivia, que sí ha ido a Venezuela, que sí ha ido a Ecuador, y que algún contacto hay, algún hermanamiento. Pero hoy día, así como estructura, tampoco se puede decir, porque eso recién nosotros lo estamos rearticulando también como mapuche. En algún momento tal vez eso sea más ordenado.
Hay quienes responsabilizan a los propios indígenas y a su idiosincrasia de la hecatombe social de la que están siendo protagonistas, e incluso de aquella que se produjo con la pacificación de la Araucanía. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que hoy día con el intervencionismo ideológico, con el intervencionismo político, de distintas especies, se podría decir, la misma colonización que ha sido víctima de nuestro pueblo, va generando ideas y pensamientos que son distintos dentro de nuestras comunidades. Y por lo mismo, hoy día se puede ver que hay como diferentes expresiones de representación dentro de nuestro pueblo. Pero también eso es parte de un movimiento, parte de un pueblo. Así como los chilenos tienen sus distintas expresiones, los mapuches también tenemos nuestras distintas expresiones. Sin embargo, creo yo que con lo que nosotros hemos aportado como línea política de autonomía, línea política de resistencia hacia un sistema de reconstrucción de nuestro pueblo, creo que el movimiento mapuche autónomo va a ser cada vez más fuerte. Como ya se ha dicho, en este tema se han generado muchos mitos. Así también ha sido con personajes como Héctor el Yaitul, quien ha sido bautizado mediáticamente como el comandante Héctor, supuesto jefe operativo de la coordinadora. Sí, podría decir que lo conozco bien. ¿Él estaba armado cuando lo detuvieron? ¿Qué crees tú que pasó realmente? Yo creo que por lo que he leído tampoco he tenido la posibilidad de conversar con él. En todo caso, la prensa tampoco le creo mucho, porque todo lo que se ha tratado de manipular nuestra situación ha sido realmente todo un show que ha estado bien orquestado. Pero tal vez podría andar trayendo armas, no es nadie se podría asustar de eso, sí. José fue detenido al interior de la comunidad Pascual Coña y gracias a un operativo pocas veces visto. Se lo acusaba de ser protagonista de uno de los incendios ocurridos en el fundo Poluco Pidenco. Su abogado Pablo Ortega siempre ha sostenido su inocencia. Yo creo que toda la gente sabe, los fiscales saben, yo no sé si el gobierno central también sabe, pero yo estoy seguro de que los fiscales saben de que ellos, o sea, de que yo no participé de eso, de que todas las pruebas materiales que ellos intentaron llevar a ese como prueba no fueron capaces de probarlo porque no tenían nada. ¿Tú no participaste en Poluco? Yo no he participado en Poluco, eso se sabe internamente. Lo que pasa es que detrás de eso había una voluntad política de involucrar a alguna gente porque se le estaba arrancando de las manos un conflicto que era mayor al gobierno. Huanchunao tiene 36 años, es contador, incluso hizo su práctica profesional en un estudio de contabilidad en Concepción, pero a medio camino se defraudó del sistema que lo obligaba a olvidar sus raíces. No está casado, pero tiene 2 hijas, algo que pocos saben. La idea de familia que uno tiene siempre tiene que embarcarlo dentro de lo que uno hace en la vida. Y yo he decidido hasta ahora participar de esta lucha mapuche, y yo sabía que esta situación me podía tocar porque con quien estamos lidiando o luchando ellos son muy poderosos. Sabemos que el sistema es poderosísimo, sabemos que el Estado hoy día se ordena a ese sistema capitalista y ellos tienen todos los intereses de seguir invirtiendo en nuestra zona, de seguir arrebatándonos nuestros recursos. Por lo tanto, la familia siempre está en una situación de, ¿cómo se podría decir?, de desmedro frente a esta situación donde uno pone su vida. ¿Tú tienes hijas? ¿Eso te complica? Sí, pero no es mayor una situación mayor.
Con el arresto de los 3 más importantes líderes de la coordinadora Arauco Mayeco, algunos sectores pensaron que esta organización indígena estaba completamente desarticulada. Sin embargo, el pasado 31 de agosto, Carabineros en un lugar recóndito de la provincia de Arauco encontró lo que podría conocerse como una especie de casa de seguridad. Se encontró documentación, se encontró armamento, incluso un fusil M16, lo que nuevamente prendió las luces sobre el conflicto indígena. Si existe esta casa de seguridad, si hay armas en poder de los indígenas, si no se resuelve el tema de la deuda histórica, seguramente seguiremos hablando de este denominado conflicto indígena por mucho tiempo más. Muchas gracias, buenas noches. A nosotros nos interesa por sobre todo, así como también que se enfrente el tema policialmente si hay que hacerlo, por sobre todo que el tema se enfrente en cara a cara con las comunidades. Esa es nuestra apuesta principal. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de Latidos del Biobío. Comenzaremos hablando del conflicto mapuche, una situación que cada cierto tiempo hace noticia en nuestra zona y en general en todo nuestro país, pero particularmente delicado lo que está ocurriendo hace algunos años ya en la provincia de Arauco. Haremos un viaje a través del tiempo y también físicamente a la provincia de Arauco. Al final de este camino entenderemos algo más del conflicto mapuche, de la deuda histórica, y al final del camino también nos encontraremos con José Huenchunao en la cárcel de Angol, quien ha comenzado a cumplir una condena de 10 años por el delito de incendio. Los muertos que han tenido las comunidades mapuche, ¿ya? Eso van generando situaciones de desconformidad. Gente lesionada que hemos tenido nosotros. Gente encarcelada, muchos de los dirigentes, muchos de los representantes mapuches que han sido encarcelados, han sido, básicamente, no han sido encarcelados por los hechos que se investigan, sino que han sido encarcelados por una idea que ellos representan. La verdad es que el Estado chileno, al parecer, no tiene la capacidad de indemnizar todo el mal que ha causado. Partiendo de esa base, efectivamente el Estado chileno transgredió la propia Constitución del Estado, sus propias leyes para armar, para organizar el genocidio que se cometió con el pueblo mapuche y la posterior usurpación de su riqueza. Más bien se trata de tomar conciencia, creo yo, de esa página negra de la historia chilena, de la página más negra, aún peor que la situación vivida el año 73. Si las policías tienen que actuar ante delitos flagrantes, tienen que hacerlo, en imperio de la ley, digamos, por la seguridad y la tranquilidad pública. Terrorista. En la cárcel está el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Comenzamos este viaje. En mayo del año 2002, en TVU, mostramos una entrevista exclusiva a José Huenchunao Mariñán. El indígena, al momento de grabar esta conversación, permanecía prófugo de la justicia y pese a que era intensamente requerido por los organismos policiales, no había sido ubicado en varios años.
Por aquellos días, Huenchunao era perseguido por la investigación que seguía el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, por una supuesta infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Acción judicial que fue presentada por el gobierno debido a uno de los atentados incendiarios más importantes que se han registrado en la provincia de Arauco. Uno de los tantos que por esos años afectaron a la hacienda Yeuyeu, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal. Llegar a este punto, entrevistar a José Huenchunao, fue un trabajo de investigación periodístico arduo. De hecho, los dirigentes de la CAM durante varios meses estuvieron analizando esta posibilidad y finalmente, cotejando datos de seguridad, decidieron concederla. La coordinadora por aquel tiempo estaba más que operativa. De hecho, para el encuentro con el líder de esta organización, los indígenas montaron todo un operativo que incluyó contactar a varias personas en la provincia antes de llegar a Huenchunao. Han pasado los años y hoy comenzaremos de nuevo el viaje a Arauco. Iremos a entrevistar al mismo indígena, pero ya no en libertad, sino en prisión. Vamos a la cárcel de Angol, donde este líder mapuche comenzó a cumplir su condena de 10 años y un día. La Real Academia de la Lengua Española define escuetamente, tal vez muy escuetamente, la palabra indígena. Para la RAE es sencillamente el adjetivo que describe al originario de un país. Un poco más de ahondamiento se encuentra con la definición que hay de la palabra mapuche, que según la Academia describe al individuo de un pueblo amerindio que en la época de la conquista española habitaba en la región central y centro-sur de Chile. La verdad es que ser mapuche hoy tiene muchas más implicaciones. Ser mapuche es ser, por cierto, indígena, ser indio para algunos, ser un terrorista para otros, un fundamentalista, un agricultor. Ser mapuche es la muestra viva de un pasado que aún no hemos sido capaces de solucionar. Lo cierto es que de acuerdo a los libros de historia, ser mapuche es ser protagonista de una de las historias del mundo moderno más ricas en hechos heroicos. Son el único pueblo que logró detener al imperio más poderoso que jamás haya existido en América, los incas, y más tarde al imperio predominante en el planeta durante el siglo XV, los españoles. Pese a esta riquísima historia y de acuerdo a los hechos, sin embargo, solo desde hace algunos años, más específicamente desde el advenimiento de la democracia, que la opinión pública se ha interesado realmente por la problemática que afecta a esta nación o pueblo. Esa es la percepción general y la propia sentencia del historiador Arnoldo Pacheco. A mí me da la impresión, puede ser que esté mal informado, de que hay una impronta, un esfuerzo de presupuesto más importante. Pero no siempre las medidas. Me da la impresión que son más de imágenes, que son más de dejar tranquilo muchas veces el problema. Pero no ha habido un trabajo integral y un trabajo con la base de lo que realmente quieren los indígenas. No se trata de entenderse solamente con las coordinadoras más organizadas políticamente, sino cómo llegar a la base y necesidades. La entrevista de José Huenchunao el año 2002 fue larga y versó sobre los más variados ámbitos del quehacer de su nación. La deuda histórica y las reivindicaciones territoriales eran y son sus preocupaciones principales. Representan esa parte del Mapuche. En la etapa que se